Cuando elaboramos la hoja de trabajo, tenemos que tener en cuenta que vamos a copiar nuestros datos en esta parte y los saldos, las cantidades los vamos a colocar como nos las han dado en nuestra hoja. En este caso, este ejercicio, con nombre del espacio, ya venía clasificado en las columnas del debe y del haber. Lo único que vamos a hacer es copiar las cantidades en las columnas que corresponden. Anteriormente a eso ya hemos trabajado las partidas de ajustes, las depreciaciones, el registro de la papelería y útiles, las comisiones y la regularización del IVA. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya tenemos trabajados el debe y el haber de saldos, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a registrar todas las cuentas que tenemos en los ajustes. Es decir, que las cuentas nuevas que nos aparecen acá, que no estén en la hoja de trabajo, en todos estos datos, las vamos a ir copiando. En este caso, nuestros datos llegaban hasta acá, hasta la fila 36. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a copiar todas las cuentas nuevas que nos aparecen acá, que las teníamos en los ajustes, pero así como aquí donde tenemos esta papelería y útiles, ya la tenemos aquí en la fila número 6. Si nos damos cuenta, está acá en la fila número 6 de nuestra hoja de trabajo, ya la tenemos aquí. Entonces vamos a trabajar los ajustes, que sería la columna 3 y la 4. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que, si nos damos cuenta, en los ajustes tenemos la columna del debe y el haber. Esta columna del debe sería esta que está acá, y la del haber de los ajustes es la columna número 4 de nuestra hoja de trabajo. Quiere decir que las cantidades que en los ajustes estén en el debe van a ir acá y los del haber de este lado. Si nos damos cuenta, aquí tenemos las depreciaciones. Depreciaciones tienen las cantidades en el debe y las depreciaciones y amortizaciones acumuladas tienen las cantidades en el haber. Entonces, en nuestra hoja de trabajo vamos a donde las colocamos, que están acá, las depreciaciones y amortizaciones y las depreciaciones acumuladas y amortizaciones acumuladas. Si nos damos cuenta, no están en las primeras dos columnas, porque eso le pertenece a los saldos. Entonces, como estamos trabajando los ajustes en nuestra hoja de datos, sería la columna 3 y la 4. Por lo tanto, las colocamos de este lado. Si nos damos cuenta, es el mismo orden en las que las tenemos acá, pero van ya en la columna 3 y 4, que serían los ajustes. Entonces, continuamos. Vamos trasladando las cantidades. Por ejemplo, papelería y útiles nos aparece acá. Entonces, papelería y útiles consumidos es la que nos aparecía del otro lado. Entonces, lo vamos a colocar acá, en el lado del debe. Pero en nuestra hoja de ajustes nos aparece papelería y útiles y está del lado del haber. Entonces lo que vamos a hacer es que esta cantidad que está acá la vamos a trasladar a la columna del haber, pero en la fila 6. Y como en los ajustes está en el haber, lo vamos a escribir acá, en la columna del haber. Regresamos a los ajustes y ahora tenemos las comisiones percibidas y comisiones percibidas no devengadas. En este caso, las comisiones percibidas ya las tenemos en nuestra hoja de datos y nos aparece en la fila número 32. Y como en nuestros ajustes la tenemos en el lado del debe,
lo vamos a escribir acá en la columna del debe de ajustes. Por eso lo escribimos acá. Ya no volvemos a escribir la cuenta porque ya la tenemos aquí. La que sí vamos a escribir sería comisiones percibidas no devengadas, porque esta no nos aparece en los saldos. Entonces esta cantidad la vamos a escribir en el haber, porque es nueva esta cuenta. Y si nos damos cuenta, luego tenemos las cuentas de IVA por pagar y el IVA por cobrar. El IVA por pagar nos aparece en el debe con 5.820. Entonces, como ya lo tenemos registrado en nuestra hoja de 10 columnas, ya no lo vamos a volver a escribir, sino que únicamente vamos a buscar en dónde está. Y está en la fila 14 y lo vamos a escribir en el lado del debe. ¿Por qué del lado del debe? Porque en nuestros ajustes el IVA por pagar aparece en el lado del debe. Y en este caso el IVA por cobrar, que lo tenemos en la fila 3, lo vamos a colocar acá en el haber porque nos aparece en el haber en nuestros ajustes. Luego, cuando ya tenemos trabajadas estas dos columnas, los ajustes, vamos ahora a pasar a los saldos ajustados. Y los saldos ajustados los vamos a trabajar de la siguiente forma. Debe de saldos y debe de ajustes se suman y se trasladan al debe de saldos ajustados. Haber de saldos, haber de ajustes se suman y se trasladan al haber de saldos ajustados. Pero cuando tenemos aquí una cantidad en el debe y otra en el haber, se resta y se va a escribir la cantidad donde haya más, donde tenga la mayor cantidad. Por ejemplo, caja tenemos 6.510 en el debe. Como no tenemos ninguna en los ajustes, simplemente la copiamos al debe de saldos ajustados. Lo mismo con bancos. Aquí tenemos algo diferente. Tenemos el IVA por cobrar en el debe de saldos. Pero aquí en los ajustes lo tenemos en el haber. Y dijimos que debe y haber se restan. Por lo tanto, al hacer esta resta, la cuenta va a quedar a ceros. Lo único que vamos a hacer es que vamos a colocar unos guiones, en este caso en el lado que corresponde, que sería el debe. Seguimos trabajando. Mercadería solo tiene una cantidad, por lo tanto se traslada. Aquí tenemos otro de los casos que les mencionaba anteriormente. Papelería y útiles tiene 3.158 en el debe, pero en los ajustes tenemos 1.320 en el haber. Debe y haber se resta. Nos va a quedar 1.838 y lo colocamos del lado del debe. ¿Por qué lo coloqué en el lado del debe? Porque si nos damos cuenta, la cantidad mayor aparece en el debe y acá es menor la cantidad, por lo tanto lo escribí en el debe. Y vamos trabajando eso sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso, proveedores está en el haber. Proveedores está en el haber. Aquí tenemos 48.518. Como no tenemos ninguna en los ajustes, simplemente lo vamos a copiar. Luego tenemos estos otros ejemplos que son únicamente estas cantidades. Como no hay ninguno en los ajustes, se trasladan de una vez a la columna de haber de saldos ajustados. Aquí tenemos el ejemplo del IVA por pagar. Tiene las cantidades
en columnas diferentes. Aquí la tiene en saldos, en el haber, pero en ajustes tiene una cantidad en el debe. Haber y debe se restan. Hacemos la resta y nos quedaron 3.500. Lo colocamos del lado del haber. ¿Y por qué en el haber? Porque es del lado donde hay más cantidad y porque le corresponde en el haber por naturaleza, iba por pagar. Aquí hago un recordatorio de cómo saber qué cuentas colocar en el debe y qué cuentas colocar en el haber. En el debe se escriben todas las cuentas que sean activo y pérdida. En el haber se van a escribir todas las cuentas que sean pasivo y ganancia. Eso es muy importante para saber clasificar estas dos columnas que son la base del ejercicio. Ahora sí, continuamos. En el caso de los ajustes, si nos damos cuenta, aquí no teníamos nada. Simplemente estas cantidades las vamos a ir trasladando. Estas que nos aparecen en el debe las vamos copiando en el debe y las que nos aparecen en el haber las vamos copiando en el haber. Ahora, cuando ya hemos terminado todo esto, vamos a ir sumando estas dos columnas y estas dos nos van a cuadrar, pero solo lo vamos haciendo de comprobación porque aún nos falta trabajar estas filas. Solo es importante que lo vayamos haciendo para ver si nos van cuadrando cada columna y así sabemos si el ejercicio está bien o nos hemos equivocado. Entonces, cuando ya hayamos trabajado estas 6 columnas, vamos a seguir con estas 4 que se trabajan al mismo tiempo. Y lo único que vamos a hacer es que trasladar estas cantidades de los saldos ajustados, ya sea a pérdida, ganancia, activo o pasivo. Tenemos la cantidad de caja y como caja sabemos que es activo, lo trasladamos de una vez a su columna de activo. Bancos lo trasladamos a la columna de activo. En el caso del IVA por cobrar sabemos que es activo, pero como está a cero únicamente colocamos guiones. Lo mismo con deudores comerciales, es activo y lo vamos trasladando. Aquí en mercadería es algo muy importante porque la mercadería, esta cantidad, la mercadería 1 que se le llama o inventario 1, se coloca en pérdida. Y el inventario 2 o mercadería 2 se va a colocar en ganancia y en activo. Estas dos cantidades ¿de dónde salen? Salen de la hoja de datos que ya se nos ha entregado con anterioridad. Luego, papelería y útiles, que es activo, lo trasladamos acá. Acá hay algo muy importante. Si nos damos cuenta, vamos copiando las cantidades de los saldos ajustados. Un error típico que se comete es que se copian estos saldos y ahí es donde viene el error. Estamos trabajando únicamente ya con los últimos dos que tenemos, con los saldos ajustados. Entonces, continuamos acá. Por ejemplo, tenemos proveedores y proveedor lo tenemos en el haber. Lo vamos a pasar directamente al pasivo. Y así sucesivamente. Para hacer esto no tenemos que saber la clasificación de estas cuentas. Cuál es activo, cuál es pasivo, cuál es pérdida y cuál es ganancia. Vamos trasladando las cantidades una a una. Por ejemplo, en este caso, clientes, que es activo, va acá. Las devoluciones y rebajas sobre ventas, que es una pérdida. Esta cantidad la trasladamos hacia acá. La rebaja sobre compra es una ganancia, entonces esta cantidad la trasladamos hacia acá. Y así hasta terminar la hoja de trabajo. Al terminar con la última fila, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar estas dos columnas. Vamos a sumar las cuentas de resultados, pérdidas y ganancias. Entonces sumamos esta y vamos a colocar aquí suma cuentas de resultados.
colocamos acá la suma de pérdida y aquí la suma de ganancia. Entonces lo que se hace es que hacemos una resta y vamos a colocar la diferencia donde haya menos, en este caso en pérdida, y esto se va a llamar ganancia antes del impuesto. Luego de lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el IVA por pagar, el ISR por pagar, perdón. Entonces vamos a hacer que esta cantidad la vamos a multiplicar por el 25% de ISR y nos va a dar 34.543.96. Luego vamos a sacar la ganancia y la ganancia es únicamente a la ganancia antes del impuesto restarle el ISR y nos da la cantidad de ganancia. Luego ahora sí venimos y sumamos cada una de las cantidades y nos tendrían que cuadrar de esta manera. De dos en dos nos tienen que ir cuadrando cada una de estas columnas y ahí estaría terminada la hoja de trabajo. Cabe resaltar que esta última parte depende del contador que la trabaje o el catedrático que les enseñe, puede variar la forma, pero esta es una de las formas más sencillas para trabajar.